Bueno, justamente ya lo estábamos anunciando, una realidad que preocupa y mucho, esto de querer parecerse al filtro de Instagram, de TikTok o que tenemos en algún programita, en alguna red social y que es un filtro y que después ese filtro se va y nosotros seguimos estando como somos en nuestra realidad y estamos disconformes con esa realidad. Y recurrimos justamente a la cirugía plástica porque queremos parecernos a esa otra persona que somos nosotros mismos, ¿sí? A ese filtro. De este tema vamos a hablar interesantísimo con el doctor Caterino, que ya está conectado. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Ahora sí lo vemos y lo escuchamos perfecto. Muchísimas gracias a usted por sumarse y por No, su tiempo aquí en el Interactivo. tuve que cambiar de Temón. objetivo, pero acá estamos. Mira, Perfecto, perfecto. el tema Temón, que ¿no? De agenda que tiene que ver con otro impacto de las redes sociales, que es el de los filtros. Después está el tema de si estamos todo el día adentro, qué escribimos, si opinamos, no opinamos, si hay hater, no hater. Esto tiene que ver con los filtros y esa adicción hacia esa modificación de nosotros mismos, ¿no? Que es la que hace el filtro. Y decimos, me gusta cómo me veo ahí, y no me empiezo a gustar cómo soy en la realidad y me quiero parecer a eso. Y recurrimos a cirugías, por ejemplo. Primeras impresiones que tenga al respecto de este tema, doctor. es un tema muy actual, donde tiene que ver la inmediatez de toda la era digital y la tecnología, en este caso redes sociales y demás. Pero lo más importante es la evaluación adecuada por el médico frente a un espejo y viendo qué es lo que al paciente le molesta y le motiva a consultar. Y si eso es real o no, y puede tener una mejoría o no. Déjame comentarte algo que estaba escuchando atentamente lo que hablábamos, estos no son los pacientes habituales de la gran mayoría de la consulta diaria. Son pacientes que uno debe saber interpretar y, por ejemplo, muchas chicas jóvenes a veces que tienen hasta labios sensuales y quieren aumentar volúmenes muy exagerados o disarmónicos, esa es la consulta más frecuente por este tema de filtros, que es donde uno le explica y le, digamos, muestra lo que es la proporción de la cara, de las formas, y uno trata de sugerir qué tratamiento es lo más correcto o no. En cambio, para una cirugía, donde tenemos que tener una evaluación más detallada y más concisa, tanto de la parte física y mental y emocional del paciente, porque el paciente lo abordamos como un todo, porque tiene mucho que ver con hace cuánto le molesta algo y si ese algo tiene realmente una solución dentro del campo de lo que es la cirugía estética o la medicina estética, o tiene que ver con un tratamiento psicológico o algún otro tipo Ajá, de apoyo. Entonces, bien. hay que ser muy cuidadoso para diferenciar y saber que, digamos, la relación médico-paciente es fundamental. Doctor, y a ver, si tenemos que hablar de la mecánica que tiene en la actualidad y una comparación quizás con las cirugías plásticas que existen desde hace varios años. Antes no, me lo dirá usted, pero una persona por ahí recurría al consultorio y quería parecerse a tal o cual famoso, quería tener un estilo como tal o cual famoso, y hoy por ahí paradigma puede andar por otro lado, ¿no? Quiero parecerme a mí mismo, pero en este filtro. O Mira, sea, no, ya no tengo una referencia externa, soy yo, pero trastocado. no, no. ¿No? Lo que tiene que tener muy claro es que hasta antes y ahora, ese tipo de pacientes no son pacientes para tener un tratamiento estético. ¿Por qué? Porque nunca van a estar conformes, porque no son Bien. resultados reales lo que quieren, sino una falsa expectativa de algo. Entonces, uno puede lograr la mejor versión o la mejor forma de uno mismo, resaltando rasgos, pareciendo un poco más joven de la edad que tengo. No voy a tener 50 y querer parecerme de 20, pero Claro. siempre teniendo un aspecto saludable y natural. Entonces, es muy importante que el médico tenga la formación adecuada y necesaria para saber poner ese límite. Vuelvo a destacarte lo mismo. No importa la época del año, sino el conocimiento del profesional, porque ese límite lo va a dar uno con el conocimiento y explicarle, decir, mira, hace una palabra muy fundamental, una pregunta muy frecuente. ¿Hace cuánto a vos te molesta esto? ¿Y por qué te molesta? ¿Entendés? Entonces puede pasar, o a veces pasa que el paciente viene no muy convencido y uno le dice, mira, andá, meditalo, pensalo a esto que te estamos dando, la información que te estoy brindando, y después venía a tener otra consulta como para volver a hablar del tema, para ver si realmente el tratamiento tiene o no, digamos, va a tener o no un éxito porque va a ser un resultado real, ¿se entiende? Entonces,
ahí es donde me parece que es muy importante hacer hincapié de la labor del médico. Y también una de las preguntas que también se va desarrollando es ¿cómo se ayuda a estas personas a entender esa realidad que vos decís? La verdad que tenés una... No, cambia la pregunta. Sí. ¿Por qué las personas quieren generar otra expectativa de sus vidas? ¿Por qué quieren mejorar aspectos que son normales o habituales de cualquier ser humano? Acá te vuelvo me quiero correr un poco del aspecto de la pregunta en sí, te quiero explicar algo. La palabra normal, o por ahí mucha gente dice, ¿con qué necesidad se hace esta cosa a esa persona? O no hacía falta, si se va a hacer una lipoaspiración, una chica que es muy gimnasta. Te quise poner algo muy puntual, ¿no? Entonces, a ver, hay una grasa localizada que no se va ni con dieta ni con ejercicio, que se llama lipodistrofia, que uno puede esculpir en determinadas áreas, si la paciente tiene esa indicación de hacer una lipoescultura. Punto aparte. Ahora, lo que tenemos que saber y entender es que, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos a los 60 años eran ancianos. Hoy una persona de 60 años es un adulto activo que sigue trabajando, que sigue activamente en la sociedad a nivel personal o profesional o laboral, que hace que ese paciente diga, wow, si puedo, me molestan un poco estas arrugas y quiero tener más refrescada la mirada o la cara, o si en el gimnasio veo que no puedo mejorar mi contorno, mi abdomen, por darte un ejemplo, o las madres que fueron mamás o adelgazaron mucho y las mamas se cayeron mucho y las quieren levantar, reducir o aumentar. Esos son pacientes que tienen muy claro el proceso de decir, che, esto me molesta hace bastante tiempo. Entonces, ahí es donde ese paciente tiene una indicación médica. Ahora, cuando el paciente tiene una dismorfofobia, que es no aceptar la imagen que el espejo me devuelve, o tiene una fantasía de la imagen que va a tener, ese no es un paciente para hacerse un tratamiento estético. Bien. ¿Sí? Entonces, es muy importante, con mucho respeto, con mucha empatía. Doctor, y en ese caso, ¿cómo procede la derivación? Ustedes hacen como una serie de preguntas al paciente, lo clasifican con esto y lo derivan a otro profesional. 3 cosas importantes que quiero transmitirle a la audiencia. Sí, La consulta personal tiene un tiempo y el médico tiene que saber y te tiene que escuchar, así parezca lo más tonto, porque te digo, nos pasa, doctor, parece que va a retar por lo que le voy a decir, o no. No. Acá estoy para ayudarte a ver si esto es real, si esto es para una cirugía o una medicina estética, un tratamiento estético, o, mirá, tenés que pensarlo mejor, porque, no sé, te doy un ejemplo, una paciente que viene con un estado de ánimo malo, ya sea porque está separada, porque tuvo una pérdida, porque situaciones personales o porque perdió el trabajo, cualquier cosa de estrés, hace que esa persona, que nos pasa en el consultorio a veces, que llegan hasta que se ven más feas de lo que son o con un defecto más grande del que es, ¿entendés? Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que las emociones cuentan mucho también en nuestra autoestima y en nuestra imagen. Y que eso uno lo tiene que saber o explicar, mira, esto no va a ser magia, yo no te voy a sacar el cuerpo y te voy a poner uno nuevo de como cambiarte un modelo y decirte 20 años más joven. No, sobre ese cuerpo, sobre esas estructuras, sobre ese antecedente clínico, es importante la consulta médica, donde en una historia clínica detallada se preguntan todos los antecedentes, medicación y demás, enfermedades. Ahí recién uno puede evaluar si puede o no hacerse un tratamiento o no. El tema es que hoy las pacientes son cada vez más jóvenes, se ve mucho de la distorsión de redes en los labios, te lo marco puntual, donde uno puede poner un relleno. Ahora, ¿qué relleno? El más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene ácido hialurónico, entonces el índice de rechazo es nulo. Ahora, tengo tiempo, yo siempre le digo esto a mis pacientes, mira, te pones un poco ahora y tenés tiempo en un mes o en 2 meses para volver a ponerte si es que ves que podemos poner más, siempre y cuando a mí me parezca que estéticamente se puede o no. ¿Por qué? Porque hay que resaltar lo que uno tiene o los rasgos sin perder naturalidad, sin perder armonía. Entonces, no es que el paciente viene y te dice, haceme tal cosa, vale tanto y lo pongo y hacémelo. No. El médico es el que sabe decir que no, si tiene un buen criterio médico, si tiene una buena formación, si tiene especialidades o pertenece a sociedades científicas que avalan la formación, va a tener ese criterio estético para cuidar al paciente. Queda más que claro, doctor Catarino. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha dado aquí en el Interactivo. Un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo, @dr.caterino con CWT es mi Instagram para que me puedan consultar lo que quieran. Y sobre todo, lo que le transmito siempre a los pacientes, tienen que saber en manos de quién confiar su cuidado estético o su salud, y si me voy a operar, saber en dónde se va a operar, qué producto van a utilizar y que todo sea de primera calidad. Así es, doctor. Gracias. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Veo. Bien, hasta luego. La palabra entonces aquí del interactivo, digo, el doctor Luciano Caterino, cirujano plástico, tema operaciones, justamente, la importancia de hablar con un profesional, ¿no? Como el doctor Caterino, que parece que la dejó clarísima, lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de intervenirnos, la asesoría, no es cuestión de que vas y te pones algo y listo, no importa, o poner la plata y chau. No, las consecuencias que puede también tener en la salud, la aceptación del cuerpo y los beneficios, sí, los beneficios que tiene la cirugía moderna. Porque es cierto que si lo podés hacer